Un mensaje, un meme, un susurro en el pasillo. Lo que para algunos es una broma, para otros es una sentencia. Hola mundo, hoy vamos a hablar de una realidad que no se queda en el aula, que muchas veces persigue hasta la palma de nuestras manos y que trágicamente sigue cobrando vida, y eso es el acoso escolar actual. Caso real, cuando el sistema falla. Hace poco se hizo eco de la triste y trágica noticia respecto al caso de Sandra Peña, una joven de solo 14 años de edad, alegre, deportista y fanática de fútbol en Sevilla, España. Sin embargo, detrás de esa sonrisa soportaba meses de insultos y mofa por parte de un grupo de compañeras. Su familia, a pesar de haber denunciado el acoso 2 veces, el colegio no activó los protocolos correspondientes a tiempo para poder abordar el problema. El desenlace final es que el 14 de octubre del año en curso, tras salir de clase, Sandra decidió que ya no podía con el problema, poniendo así fin a su vida. Su caso ha indignado a toda una nación debido a la inacción institucional. Actualmente hay protestas pidiendo justicia y la modificación de leyes que ayuden a proteger a la víctima de acoso. Otro caso reciente es el de Matías Rolfi, un joven de 27 años que estudiaba nutrición. Su historia nos recuerda que el bullying no tiene edad. Matías tenía trastornos de espectro autista, lo que lo convertía, según su hermana, en un blanco fácil para la crueldad. Sufría ninguneo por parte de compañeros e incluso maltrato por parte de docentes. A pesar de sus esfuerzos académicos, el entorno era hostil. Y la gota que rebasó o colmó el vaso fue reprocharse un examen y vivir en aislamiento constante. Al final, Matías decidió quitarse la vida en la misma universidad. Para entrar en contexto, ¿qué entendemos por bullying o acoso escolar? La psicología lo define como un fenómeno de violencia sistemática que ocurre de forma reiterada entre pares en el entorno educativo. Esto no se trata de un simple conflicto pasajero o de juegos de niños. Es un abuso de poder que busca la exclusión y la humillación del otro. Componente actual del acoso a través de las redes sociales. Como sabemos anteriormente, el acoso en los colegios culminaba relativamente cuando se terminaba el ciclo escolar o en la finalización de las clases. Pero actualmente este fenómeno se ha extendido hasta las redes sociales, un espacio digital donde el efecto megáfono hace eco del maltrato pasando de lo físico a lo verbal, influenciando la psique de la víctima por medio de la pantalla de un teléfono o tablet. A través del mismo se acentúa la deshumanización por parte del agresor, perdiendo todo sentido de empatía. En términos claros, no veo el llanto, solo veo los likes o compartidos, por lo cual el agresor continúa con esta faceta, teniendo la aprobación desmedida de otros compañeros sin pensar en las consecuencias futuras. También se da el factor viralidad, muy conocido hoy en día principalmente por la red social TikTok, en donde se prolonga la humillación, volviéndose más pública y permanente, y así haciendo que la víctima sienta que todo el mundo ha visto su vergüenza, lo que destruye su autoconcepto. Para comprender mejor este tema, analicemos un poco la perspectiva del agresor. Este suele ser un individuo con carencias emocionales significativas y patrones de conductas desadaptativas. El acosador utiliza la violencia como una herramienta para gestionar su propia realidad. Carencia de empatía, es decir, el agresor tiene dificultades para ponerse en el lugar del otro, no siente el dolor de la víctima o si lo percibe lo minimiza, justificando que la víctima se lo merece o es débil. También se encuentra el factor de baja tolerancia a la frustración. Reacciona de forma agresiva ante cualquier situación que no sale como desea y la violencia es un mecanismo de defensa inmediato. Muchas veces el agresor es motivado por, poder o un deseo de estatus. Para el agresor el acoso tiene una función social,
No es un acto privado, sino un teatro, frente a una audiencia. Esto se debe a su necesidad de dominio. El agresor siente una satisfacción psicológica al ejercer el control absoluto sobre otra persona. Esto compensa en muchos casos sentimientos de inseguridad o falta de control en otras áreas de su vida, como en su hogar. Ahora bien, ¿cómo podríamos evitar formar un agresor? Lógicamente, esto comienza mucho antes de que el niño llegue a la etapa escolar. Se trata de un proceso de educación emocional y establecimiento de límites dentro del entorno familiar y social. Fomentar la empatía, una vacuna contra la violencia. Según el psicólogo Daniel Goleman, la empatía es la habilidad clave de la inteligencia emocional, que nos permite reconocer y comprender las emociones, necesidades y preocupaciones de los demás. No siempre es innata, se debe entrenar a un niño que es capaz de identificar y sentir el dolor ajeno. Este difícilmente a futuro se convertirá en un acosador. También validar las emociones del niño para que se sienta comprendido y con ello aprenderá a comprender a los demás. Por ejemplo, ante un conflicto, no preguntes qué hiciste, sino cómo crees que se siente el otro niño. Se debe ayudar al niño a ponerle fin o a ponerle nombre a las emociones de los demás para que aprenda a identificar las mismas. Por supuesto, es muy común que estos niños agresores provengan de familias disfuncionales, por lo cual se vuelve más complejo instruir de manera adecuada al niño. Analicemos ahora un poco las perspectivas de la víctima. La víctima de acoso escolar revela un proceso de desestructuración de la personalidad. No se trata solo de tristeza, es una herida profunda que afecta la forma en que el individuo se percibe a sí mismo y cómo interpreta el mundo que lo rodea. A diferencia del agresor, la víctima entra en un ciclo de victimización secundaria, donde el entorno, muchas veces por omisión, refuerza su sentimiento de soledad. Para entender todo esto, debemos conocer los siguientes conceptos. Primero, tenemos el proceso de indefensión aprendida. En psicología, la víctima, tras varios intentos fallidos de detener el acoso o de pedir ayuda sin éxito, la víctima llega a una conclusión devastadora. Haga lo que haga, nada va a cambiar. Pasividad reactiva. La víctima deja de defenderse no por falta de carácter, sino porque su sistema cognitivo ha aprendido que la resistencia es inútil. También se encuentra el factor de parálisis emocional. El miedo se vuelve crónico, lo que impide que el niño o adolescente piense con claridad en soluciones. Tengamos en cuenta que muchos de ellos están en la etapa de preadolescencia o adolescencia, en donde atraviesan una transición crítica, por lo cual su sistema de regulación emocional y razonamiento aún no están plenamente integrados. Es decir, a nivel biológico presentan inmadurez en la corteza prefrontal del cerebro, región responsable de la toma de decisiones, el control de impulsos y la gestión de emociones, encontrándose aún en una etapa de desarrollo, limitando así sus capacidades para procesar situaciones de conflictos de manera lógica y estratégica. A nivel psicológico, se encuentran en la etapa de la construcción de la identidad. El adolescente se encuentra en una fase de crisis de identidad, donde su autoconcepto depende enormemente de la validación de sus pares. El rechazo o la humillación sistemática atacan directamente su autoestima en formación. Es por ello que es importante una guía y apoyo constante y eficaz por parte de un adulto responsable. Ahora bien, sabiendo toda esta información, surge la siguiente interrogante: ¿cómo se podría evitar la propagación de este fenómeno? Bueno, primeramente es importante resaltar que la mejor forma de ayudar es rompiendo con la ley del silencio.
en donde el acosador pierde poder cuando el grupo deja de reírse o de mirar hacia otro lado, bien sea compañeros o profesores. Por otro lado, también es significativo no exponer a los jóvenes a las redes sociales por todo el peligro que implica todo esto al respecto. Por último, es importante el apoyo de las instituciones educativas y de la familia, lógicamente. Desde mi perspectiva, esto es un factor imprescindible, ya que, bueno, como una experiencia personal, y en mi adolescencia yo también pasé por una situación así, y bueno, digamos que lo reporté a la parte de orientación, el director incluso se involucró, mi familia, todo como quien dice, hubo una intervención y a la chica se le hizo la advertencia que incluso si eso seguía ocurriendo, la iban a expulsar, pues. Bueno, luego con el tiempo yo me entero que la chica era agredida en su hogar, era agredida físicamente por uno de sus padres. Y digamos que bueno, quizás era una, como quien dice, de las mayores razones por la cual la chica se comportaba de manera agresiva. Y cuento esto para, digamos, comprender o, digamos, tener ese sentido de empatía con esos jóvenes que estén pasando por una situación así. Que es importante no callarse, es importante hablar a tiempo con adultos que puedan apoyarlos y así evitar que no tomen una decisión precipitada, porque siempre va a haber una solución al final del camino. Muy bien, ahora hablemos de algunas leyes que se aplican en la actualidad en algunos países para poder erradicar este problema. Por ejemplo, hay que mencionar Francia y Brasil. Ambos países castigan el bullying con cárcel y antecedentes penales, especialmente si hay gravedad o reincidencia, aunque Francia aplica penas más duras de hasta 3 años de cárcel. Brasil lo tipificó como delito en su Código Penal en el año 2024, castigando el acoso digital con prisión y otros casos con multa o cárcel. Corea del Sur y Japón son prominentes en castigar el bullying o el ciberacoso con consecuencias graves, incluyendo sanciones penales y antecedentes como cierre de puertas universitarias en Corea del Sur y penas de cárcel por difamación en Japón, buscando así disuadir estas conductas y proteger a las víctimas. Esperemos que este tipo de leyes al final la apliquen y bueno, sea llevada a cabo en muchos países a nivel mundial. Como reflexión sobre este tema, es importante nuevamente resaltar que tanto las víctimas como los que estemos presenciando estas agresiones, hablemos a tiempo. Recordemos que es una vida la que se está perdiendo al final. Un hijo o una hija a los cuales sus padres no van a poder ver graduándose o casándose, haciendo su vida, y todo por algo que parece simple, pero a la larga causa mucho daño. ¿Y tú realmente crees que los colegios y universidades están realmente preparadas para poder abordar este tipo de problemas? Me gustaría saber qué opinas al respecto. No olvides apoyarme en contenido, espero que toda esta información sea de provecho y me despido por acá. Hasta la próxima.